Dios bendito y santo. Gloria al Señor. Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Que la gracia y la paz de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a continuar, hermano, la enseñanza que empezamos el día viernes. Hoy en la segunda parte acerca del pacto o acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. El acuerdo de Abraham lo han llamado ellos, ¿ok? Algo importante, mis hermanos, es que estamos viviendo los tiempos finales, estamos viviendo los últimos tiempos antes de la venida, o los últimos días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su amada iglesia. Jesús nos advirtió, mis hermanos, de señales que ocurrirían antes de su manifestación. Señales como la apostasía que está abarcando gran parte del mundo entero en cuanto a la iglesia cristiana se refiere, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte política, en fin. También nos habla de guerras, rumores de guerras. Vemos en Mateo capítulo 24, que dice la Escritura, en el versículo 4, cuando Jesús responde y dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6 dice que y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán terremotos, pestes, pestilencias y hambres, y terremotos en diferentes lugares del mundo. Y todo esto dice la Escritura que será tan solamente el principio de dolores. ¿Okay? El versículo 11 dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay señales contundentes en estos tiempos que nos gritan. Es esa voz que dice: allí viene el esposo, salid a recibirle. Amén. Y nos gritan a los cuatro vientos de que Cristo está pronto a regresar por su amada iglesia. El incremento de la maldad es una señal también importante en estos tiempos. También el correr acelerado del tiempo, que habla Mateo capítulo 24, el verso 22. Dice que por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Ok? También nos habla el Evangelio de Lucas, en la versión de Lucas capítulo 21. Nos dice la bendita palabra de Dios que en el versículo 8 vuelve a repetir: mirad que no seáis engañados, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y diciendo el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y rumores, de guerras o sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, pestes, enfermedades, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Si pasamos al versículo 25 de Lucas 21, dice: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, por favor no hablen. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesús también dejó consignado una señal importante antes de su venida, y fue el resurgimiento de la nación de Israel, que se dio lugar el día 14 de mayo de 1948. Versículo 30, 29 y 30 dice: también le dijo una parábola: mirad la higuera, que es Israel, y todos los árboles, cuando ya brotan,
viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano, que es Cristo, está cerca. Amén. Amén. Y me llama poderosamente la atención en el versículo 28, que Jesús mismo dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora sí podemos decir, mis hermanos, que la venida de Cristo está cerca, más cerca que nunca. Verso 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, y venga de repente, sorpresivamente, aquel día que es el arrebatamiento de la iglesia, que es la esperanza bienaventurada de su pueblo, porque vendrá como ladrón en la noche, vendrá en el momento cuando nadie lo espera. Por eso dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pero adicional a esto, mis hermanos, una señal contundente, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, que nos advierte que Cristo está a las puertas. Lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Primera de Tesalonicenses, gloria al nombre de Cristo, capítulo 5, versículo 2. Pero podemos leerla incluso desde el versículo 21, cuando Pablo dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esas son palabras de Pablo a la iglesia. Esto no es para el mundo, porque el mundo no entiende esto. Todo esto para el mundo es locura. Para el mundo todo esto son fenómenos naturales, son cosas que han de suceder, pero no es palabra de Dios para el mundo. Aunque ellos muy interiormente en su ser saben que viene un fin, de que se acerca algo, pero quizás no quieren aceptarlo. Pablo está hablando a la iglesia y dice, así como Cristo habló a sus discípulos dándole las señales, que incluso los fariseos demandaban de él señal y no se la daban. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo un ladrón va a venir, ni el ladrón va a decir del día anterior: fulanito de tal, amarre el perro porque voy esta noche a la madrugada, quizás voy a atracar su casa, me voy a meter y voy a sacar algunos enseres, los necesito. El ladrón no va a avisar, el ladrón llega inesperadamente, sorpresivamente, así como va a ser el arrebatamiento. Amén. Amén. Como dice Lucas, capítulo 21, 34, vendrá sorpresivamente sobre vosotros aquel día. Amén. Así lo dice Lucas. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Y aquí dice: y de los afanes de esta vida, y subraye esto por favor, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice entonces: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, que esto es una señal contundente para estos tiempos, cuando las naciones, los presidentes, los gobiernos hablen de una paz y una seguridad en la región o en el mundo entero, entonces, dice Pablo, vendrá sobre ellos, no sobre la iglesia, sino sobre el mundo entero, destrucción repentina. Y esto, hermano mío, hace referencia al periodo de tribulación de 7 años.
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así que Israel, mis hermanos, firma un tratado o un acuerdo de paz con los países vecinos, con los Emiratos Árabes. Un histórico acuerdo de paz por el que se compromete a suspender las anexiones de los territorios palestinos. Esto es una señal clara, mis hermanos, de que la venida de Cristo está cerca y que de una u otra forma, con todo esto y lo que está sucediendo a nivel político y espiritual o religioso, está preparando, mis hermanos, la plataforma para el anticristo. Amén. Esto está sentando las bases para un gobierno global, un gobierno mundial prácticamente. Amén. Un gobierno en el cual va a haber una sola cabeza a nivel mundial y va a ser el anticristo. Y su brazo derecho o su mano derecha va a ser el falso profeta, que va a ser el líder económico y religioso para el mundo entero. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Con el pacto de paz firmado este jueves 13 de agosto de este año 2020 entre judíos y los países árabes, esto abre paso, mis hermanos, a acontecimientos tremendos y al desarrollo del cumplimiento profético que anuncia la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar preparados, hermanos, porque aquel día va a venir como ladrón en la noche. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, Dios de Abraham. Bendito Señor, Dios de Isaac. Bendito Señor, Dios de Jacob. Bendito Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Esta es tu bendita palabra, Señor. Y quiero pedirte, Padre amado, que por tu Espíritu Santo tú fluyas en este lugar. Amén. Tú traigas a la iglesia entendimiento y denuedo, Señor, conocimiento. Por mi parte te pido que me unjas con poder de lo alto, con unción fresca para predicar tu palabra tal cual como está escrita. Y que sea mi voz como trompeta, como dice el profeta Isaías: alza tu voz como trompeta y no te detengas, y señálale a este pueblo su rebelión. Quiero que uses mi garganta como una trompeta. Quiero que uses en este momento mi voz como aquella voz que dijo: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Señor Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada anciano, por cada niño. Gracias, bendito Dios, por los hermanos que nos escuchan en los diferentes países del mundo. Gracias por los hermanos de la Iglesia Cristiana Sendas Antiguas. Bendícelos en general, bendícelos a todos grande, poderosa y abundantemente, y conceda a tu pueblo sabiduría para entender tu palabra. Gracias, bendito Dios. Voy a predicar tu palabra, Señor, y lo haré para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dame de nuevo, Señor, para predicar con poder y autoridad este mensaje, Señor, y que sea tu voz y no la mía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El profeta Habacuc, mis hermanos, en Habacuc capítulo 2, quiero que me acompañen por favor a Habacuc. Si me encontró, dígame. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Bendito es el nombre de Jesús. Dice la bendita palabra de Dios: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Cristo viene, hermanos. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Esto nos lleva también a Hebreos capítulo 10, verso 35, cuando el autor de Hebreos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si Cristo dijo que viene, hermano, es porque viene. Amén. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos dejó consignadas en los evangelios de Mateo 24 y Lucas 21 señales claras acerca de su pronta venida. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino y los que retroceden obviamente van a retroceder para perdición, hablando de los justos, de los salvos en estos momentos. El que retrocediere no agradará a mi alma, y el que retrocede para perdición. No somos de ellos, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. En estos momentos, los judíos o el Estado de Israel han abandonado el pacto sempiterno. Han dejado quizás de creerle a Dios para creerle al hombre. Han hecho todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Los judíos en estos momentos se olvidaron de Éxodo capítulo 34, versículo 12. Cuando dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Se olvidaron de lo que dice Deuteronomio capítulo 18, verso 9, cuando dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hicieron todo lo contrario. Isaías capítulo 28, 14, estudiamos el viernes. Dice: por tanto, burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Mire lo que dice Israel, lo que dijo un tiempo, porque hay que entender que la profecía es progresiva. No solamente fue hace 740 años cuando el profeta Isaías habló al respecto de este acontecimiento específico, del pacto con la muerte, sino que también se está cumpliendo esta profecía hoy día delante de nosotros, que somos la última generación de la iglesia. Somos la generación a la cual Dios ha permitido presenciar acontecimientos que muchos deseaban ver, y que hoy nos están diciendo que la venida de Cristo está cerca. Pablo dijo que cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es una señal clara y contundente que Cristo está pronto a aparecer. El arrebatamiento está próximo a ocurrir, es inminente. Isaías 28, 14, repito, dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Eso es una palabra para los gobernantes de Israel, para los príncipes, para los cancilleres, en fin, porque no tiene presidente actual, pero sí hay un primer canciller, como un príncipe, por decirlo. ¿Ok? Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte. Pacto tenemos hecho con la muerte. Es decir, con los terroristas, según la traducción hebrea. E hicimos convenio con el Seol: cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, no en Dios, sino en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Ese pacto con la muerte en aquellos tiempos del profeta Isaías, dijimos el día viernes, que nos está hablando de un Dios del inframundo, nos está hablando de un Dios llamado Mot. Y este Dios era un Dios falso, un Dios pagano, un Dios cananeo. Y los israelitas habían pactado con estos dioses, con las naciones que Jehová Dios había dicho en Éxodo 34, 12, no hacer alianza con ellas, porque estas naciones cometían idolatría y fornicación y adulterio espiritual. Sacrificaban a los ídolos y no a Dios. Dios les decía: guárdate de hacer alianza con aquellas naciones. Amén. Y más corriendo fueron y lo hicieron.
Este Dios, en la traducción hebrea, se llama Mot, el Dios del inframundo, un Dios cananeo. Pero en la cultura egipcia lo conocemos como Set o como Osiris, que es el mismo Dios. ¿Ok? Ellos habían hecho un convenio, por tanto, con la muerte. Y decían entre sí, cuando pase el turbión del azote, porque saben que el que pacta con la muerte o el que pacta con los terroristas, viene la ira de Dios, porque está desobedeciendo lo que Dios había dicho que no hicieran. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, y anivelaré la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, es decir, juicios, y aguas arrollarán el escondrijo, en lo que se escondieron. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. El mismo que va a anular este pacto va a ser el mismo anticristo. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. El mismo anticristo está próximo a aparecer en escena. Y la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 7, quiero que me acompañen por favor, Daniel capítulo 7, versículo 7. Me acabo de acordar esa cita que es importante. Daniel capítulo 7, y creo que también está en Daniel capítulo 8, 12 y 8, 24. Ya vamos para allá, que habla algo similar. Daniel capítulo 7, versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, hablando del anticristo, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Oiga lo que dice, algo similar a lo que dice el profeta Isaías: devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. ¿Y qué dice Isaías? Dice que cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados, ¿verdad? Y aquí lo dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, dice Daniel capítulo 7, 7, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Habla de 10 gobiernos, o de 10 reinos. Amén. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, que ese es el anticristo que va a surgir en medio de estos 10 cuernos, que son 10 naciones que para el final del tiempo se van a aliar. Amén. Naciones del reino europeo y partes del reino árabe también. Y entre ellas salía un cuerno pequeño, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Miremos Daniel capítulo 8, versículo 11. Aún este cuerno pequeño, que va a ser el anticristo, dice: se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y fue por él quitado el continuo sacrificio, y el lugar del sacrificio fue echado por tierra. Y a la mitad de la prevaricación, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto al continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. ¿Qué es lo que ha hecho Israel en estos momentos? Se han refugiado en la mentira, han puesto su confianza en la falsedad, y el anticristo va a echar por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Versículo 23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Cuál es el pueblo de los santos?
Israel. Amén. Nosotros somos los santos, comprados con la sangre de Cristo. Pero cuando la Biblia aquí habla el pueblo de los santos, nos habla de Israel. Ahí van a estar los 144,000 sellados, los 144,000 judíos que van a predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Y después de esto dice la escritura que vendrá el fin. Amén. Este acontecimiento profético, mis hermanos, que está sucediendo en estos momentos, que fue el 13 de agosto de este año 2020, cuando Israel firma este acuerdo de Abraham, o este pacto de paz entre Israel y países vecinos árabes. Este acontecimiento, mis hermanos, va a abrir paso a la manifestación del anticristo. Pues él mismo, en la tribulación, el mismo anticristo va a confirmar el pacto. Mírese Daniel capítulo 9, versículo 27. Él va a confirmar el pacto con muchos, es decir, con muchos países, incluso con Israel. Hablando pues de los países vecinos. Dice, y por otra semana, una semana es de 7 años, que es la semana 70, según Daniel capítulo 9, verso 24. Y por otra semana, porque estamos en la semana 69, y aquí nos está hablando de otra semana, que es la semana 70, que ocurrirá luego del arrebatamiento de la iglesia. Dice, por otra semana confirmará, aquí lo dice, subráyelo por favor. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, lo que se ha establecido hoy día, cuando ocurre el arrebatamiento y entre la tribulación, ahí se va a confirmar lo que se consolidó en esta semana hace ya 9 días atrás. Por otra semana confirmará el anticristo el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que la consumación y lo que esté determinado venga y se derrame sobre el desolador, es decir, la ira de Dios. Apúntese Daniel capítulo 8, versículo 11 y 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del sacrificio fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8:12. ¿Ok? Daniel 11:30 también lo confirma. Porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. No es el pacto que está firmando ahora, no, es el pacto santo, de que Israel va a volver a hacer los sacrificios continuos, porque Israel, luego del arrebatamiento de la iglesia, va a tener un templo, el cual el anticristo dará orden para su construcción en tiempos angustiosos. Ellos volverán al pacto, a sacrificar corderos, a hacer lo que se llama en la Biblia, en Éxodo capítulo 12, el sacrificio continuo. ¿Ok? Volverán a sacrificar los 2 corderos pascuales, uno muy en la madrugada, muy en la mañana, y otro caída a la tarde. 2. Él va a quitar, el anticristo va a quitar el continuo sacrificio, y en el lugar santo del templo va a colocar la abominación desoladora. Por eso dice que él volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Porque cuando venga la abominación desoladora, Mateo capítulo 24, del 15 al 16, dice el verso 16: los que estén en Judea huyan a los montes. En estos momentos en Judea y Samaria, ¿quiénes habitan? Los palestinos, los árabes. No están los judíos. Pero Jesús está hablando en Mateo capítulo 24, 16,
que los que estén en Judea, o sea que no están pero van a estar, dice, huyan a los montes. Van a estar. Porque este pacto que se está firmando va a permitir todo eso. Que Israel incluso ocupe territorio palestino y de alrededor. Pueden pasearse libremente con esto que se está firmando en estos momentos. Versículo 31 de Daniel 11 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Va a quitar el continuo sacrificio, como lo dice también Daniel capítulo 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado de parte de Dios es la ira de Dios. Ahí es cuando viene la gran tribulación, hermanos. La gran tribulación. Ya es la ira de Dios. La gente no se va a arrepentir. La gente va a amar el pecado, va a amar lo que Dios aborrece. Pero la iglesia no estaremos para aquellos días, porque a inicios de la tribulación estaremos cantando un cántico nuevo en los lugares celestiales, como lo confirma Apocalipsis capítulo 5 del versículo 8 al 10. Amén. Estaremos en las moradas eternas. Amén, gloria a Dios. Daniel capítulo 13 versículo 6 también lo confirma. El anticristo acá en la tierra va a blasfemar contra los que moran en los cielos. Va a blasfemar de su tabernáculo, del tabernáculo de Dios. Va a blasfemar, incluso dice aquí en el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Va a blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Yo no sé cuál es el afán, mis hermanos, de la gente que está predicando por las redes sociales, y se llama una página que dice el arrebatamiento, algo así. Y no creo que se deba llamar el arrebatamiento, sino el dejamiento, porque ellos dicen que se van a quedar. Ellos afirman y colocan versículos afirmando que se van a quedar a vivir la tribulación. Y cogen Mateo capítulo 24 al 29 al 31 y dicen: no, esa es la iglesia, no, son los judíos, porque esa es la segunda venida y es para los judíos. Ellos afirman y quieren que se queden. Amós capítulo 5 dice: ¿para qué queréis aquel día? Sería día de tinieblas y no de oscuridad. Miren lo que dice Amós capítulo 5. Vamos a ver qué versículo es. Amós capítulo 5 verso 18 dice: hay de los que desean el día de Jehová. Sí, nos vamos a quedar, vamos a vivir la tribulación, es necesario que pasemos pruebas. Sí, pruebas, pero aquí en la tierra, pero no la gran prueba, no la tribulación. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como el que se entra en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tienen resplandor? La iglesia se va a quedar a vivir la tribulación. Mentira del diablo, que se queden ellos. Pero nosotros nos vamos al sonido de la trompeta final, porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con las primicias allí en los cielos. Amén. Y recibir al Señor ahí en las nubes, y así estaremos por siempre con el Señor. Amén, gloria a Por Dios. tanto, mis hermanos, alentados los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene por su iglesia. Maranata. Amén. Qué afán de quedarse, mis hermanos. Será tiempo de oscuridad y no de luz. Tenemos ejemplos claros en la Biblia. Lot
que representa a la iglesia, fue sacado antes de los juicios, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, como lo vamos a estudiar a continuación. Amén. Muchos justos. Enoc también fue sacado de la tierra, que es prototipo de la iglesia, Enoc. Y Noé, por el contrario, es prototipo de Israel, que se quedará a vivir la tribulación, pero va a ser preservado, va a ser guardado de la ira de Dios. Israel va a ser, así como lo fue Noé, guardado, preservado de la ira de Dios. Yo no sé qué pretenden con engañar a la gente, con predicar un versículo fuera del contexto y predicar un pretexto. Es mejor que no publiquen esas marranadas que están publicando. Pero lo más tremendo es que hay gente que les está creyendo. Eso es lo más impresionante, mis hermanos. Volvamos al tema. Más adelante vamos a tocar algo de esto. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Quiero que volvamos una vez más. Versículo 1 al 11. Vamos a leerlo y vamos a colocar unos ejemplos claros de que Dios saca al justo antes de los juicios de Dios. Dios saca al justo de la tribulación, lo saca de la tierra para no vivir la tribulación. Y en toda la Biblia vamos a ver ejemplos. Ya hablamos de Enoc, hablamos de Lot. Amén. Que son dos ejemplos contundentes y claros acerca de esto. Porque dice la Biblia que Dios sabe librar de prueba, de tentación a los piadosos. Amén. Y reservar para los juicios a los pecadores. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás. Este no es el tiempo, iglesia, de dormir, es el tiempo de levantarse, de despertarse. Amén. Levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te lo hará Cristo. Amén. Por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos. Esta palabra es importante porque la vamos a estudiar hoy fuertemente. La palabra esperar y la palabra velar, para que la tengan en cuenta. Sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Subraye esto, por favor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, animados los unos a los otros, y edificados los unos a los otros, así como lo hacéis. Amén. Es el tiempo, mis hermanos, de no perder más tiempo. Amén. Lo único que te puedes llevar al cielo es el conocimiento de Dios y de su palabra. Sin nada hemos venido a este mundo, y sin duda nada podremos sacar de él. Dijo Pablo a Timoteo. Amén. Amén. Capítulo 6, verso 10, más o menos, por ese lado lo pueden buscar. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1-3. Dice: pero hubo también falsos profetas, como habrá entre vosotros
falsos maestros. Nos está hablando de una apostasía. Jesús lo dijo, mira que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El engaño, mis hermanos, la apostasía, es una señal clara de que estamos viviendo los tiempos finales. Y estos falsos profetas, falsos maestros, dice que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Muchas iglesias ya han metido la confesión positiva dentro de sus congregaciones y dentro de sus enseñanzas. Kimpi, confesión positiva. Ya no hablan del pecado, sino que te hablan serás campeón. Y aún negarán al Señor que lo rescató. Muchos de ellos ya ni creen que Cristo viene. Por eso no se están preparando. Y esta persona dice que van a traer sobre sí mismas. ¿Qué van a traer? Destrucción repentina. Lo mismo que pasa a nivel gubernamental y político cuando las naciones están hablando de una paz y seguridad. Esta gente está hablando de paz. Está hablando de que todo está bien, así estés en pecado, no, solamente cumple con tu pacto, con tu diezmo y tranquilo que te vas derechito para el cielo. Le pasa lo que le pasaba a Micaías, un profeta que sobrevivió en los tiempos del rey Acab, la matanza de todos los profetas. ¿Por qué? Porque estaba en la cárcel en pan de angustia. Acompáñenme por favor a Primero de Reyes, capítulo 22. Versículo 7 dice, y dijo Josafat, que era el rey del norte, porque el rey del sur era Acab. Y dijo Josafat, el rey de Judá, cuando pues fue a encontrarse con Acab, porque en ese tiempo el reino de Judá estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y el rey Acab era el esposo de la malévola Jezabel, una esposa maligna, malévola, enemiga, archienemiga del pueblo de Dios y de los profetas de Dios. Entonces ellos se ponen de acuerdo para vencer a Ramón de Galaad. Ese rey estaba formando estragos en Israel y ellos se ponen de acuerdo para ir en contra de este rey de Ramón de Galaad. Ramón de Galaad, eso era un rey de Siria. Y dice Josafat, ¿hay aquí algún siervo profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. Es normal que a los profetas de Dios, a los hombres de Dios, los aborrezcan. A Elías lo aborrecían, a Micaías lo aborrecían, a Juan Bautista lo aborrecían, a los apóstoles del Cordero los aborrecían. Jesús dijo que seréis aborrecidos del mundo a causa de mi nombre. Jesús lo dijo. Dice, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Si no te arrepientes, te vas para el infierno. Sin santidad, nadie verá al Señor. Cristo viene pronto, prepárate. Hay infierno, hay cielo. El que anda en la carne morirá, pero el que vive en el Espíritu tendrá vida y paz. Yo lo aborrezco porque no me habla bien, sino solamente mal. No predica lo que yo quiero escuchar, porque nunca me predica bien, sino solamente mal. Y Jehová dijo, no hable el rey así. Y Josafat, dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla, dijo Acab. Y el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá,
estaban sentados cada uno en la silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Tiempo atrás Elías, para él no fue fácil enfrentar una apostasía tan impresionante en Israel. En 1 de Reyes 18 nos habla que habían 450 profetas falsos de Baal y 400 de Acera. Habían profetas falsos. 450 profetas falsos de Baal y 400 de Acera. ¿Total cuánto? 850. Y solamente había quedado un profeta de Dios porque Jezabel, esposa del rey Acab, había mandado matar a todos los profetas de Dios. Y dijo Elías: solo yo, profeta de Dios, he quedado, y ahora busca mi vida para matarme. Micaías se salvó porque estaba en la cárcel. Por eso se salvó. Y todos eran aborrecidos porque profetizaban palabras de Dios. Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Él decía eso. Micaías también, porque vivía en la presencia de Dios. Versículo 11 de 1 de Reyes capítulo 22 dice: y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así como muchos hoy, payasos de la fe: así ha dicho Jehová, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Versículo 12, subraye esto por favor, y esto es para esos tiempos también, porque hoy pasa igual. Hoy hasta tienen la misma jerga, el mismo tonito para hablar. Usan las mismas palabras, todo lo de la prosperidad. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado. ¿Acaso no es lo que están hablando hoy también? Prosperidad. Porque Jehová la entregará en manos del rey. En esos momentos habían 400 profetas falsos. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una sola voz profetizan al rey buenas cosas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito. Eso es lo que están predicando hoy también. La historia se repite: prosperidad y buen éxito. Serás campeón. Eso es lo que profetizan hoy. Hablan de dinero, de plata, entre más des, más vas a recibir. Por eso dice en 2 de Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero lo más tremendo es que dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mis hermanos, la Biblia nos habla de una destrucción repentina. Los profetas de la prosperidad y los apóstoles modernos te hablan de ¿qué? De una falsa paz, de una seguridad, predicando un evangelio liviano, un evangelio light, un evangelio que no condena, un evangelio que no señala el pecado, un evangelio de la oferta pero sin la demanda, sin tomar la cruz, sin compromiso. Por eso no hay diferencia entre la gente del mundo y la gente de la iglesia de la prosperidad. Hablan igual. Ellos son del mundo, hablan lo mismo, hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. ¿Qué habla un pastor de la prosperidad? Cosas del mundo. Lo que le interesa es escuchar a la gente: dinero, prosperidad, serás campeón, serás cabeza y no cola. Bueno, eso es bíblico, pero eso parece más bien mercaderes de la fe. Esas empresas ¿cómo llaman esas empresas que
que trabaja como esas cosas piramidales y todo eso, ¿cómo se llama eso? Multiniveles. Esos multiniveles, exactamente. Más bien parecen charlatanes de los multiniveles que predicadores, hombres de Dios que señalan al pueblo el pecado, que no lo hacen. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 19, 14. Vamos a un ejemplo claro de que Dios libra a los justos de la destrucción repentina. Amén. Dios libra a su iglesia de la ira venidera. Amén. Amén. A la iglesia fiel. No estoy hablando de la católica, ni los testigos, ni la prosperidad, no, nada de esas iglesias. La iglesia verdadera de Cristo. Amén. La que es retenedora y hacedora de la palabra. Amén. Gloria al Señor. La que guarda santidad interna y santidad externa. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Génesis capítulo 19, 14, 15. No, al 25 más bien. Vamos a subrayar varias palabras aquí que me parecen de gran importancia para el desarrollo de esta enseñanza. Génesis 19, 14 dice: entonces salió Lot. Lot era sobrino de Abraham, era hijo de un hermano de Abraham que estaba en Tofet, y eso era una ciudad bastante idólatra. De hecho, el papá de Lot era supremamente idólatra, y a Abraham le tocó huir de esa ciudad porque realmente había mucha idolatría, y por eso empezó a acampar en tiendas de campaña fuera de esa ciudad. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar. Esta palabra es importante: salir, escapar, huir de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de las 2 hijas, de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y subraye esto, por favor. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esto es prototipo del arrebatamiento. Dios va a sacar a la iglesia de la tierra y la va a poner en otro lugar, la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso también nos habla de un cambio de lugar. La iglesia va a ser removida de la tierra, la iglesia fiel, y va a ser trasladada al cielo. Así como Lot y su familia salieron ¿de dónde? De Sodoma y de Gomorra, y fueron trasladados a otro lugar. Fueron llevados. Lo hacían de la mano. Pues cuando ocurre el arrebatamiento no va a ser de la mano, va a ser todo el cuerpo. Dios va a mandar su orden con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios va a levantar a la iglesia. El Espíritu Santo va a arrebatar a los suyos. Amén. Amén. Todo el cuerpo. Vamos a sufrir una transformación. Dice el versículo 17: y cuando los hubieron llevado fuera, subrayo otra vez la palabra fuera, dijeron: escapa por tu vida. ¿Y acaso no es lo que va a pasar también cuando ocurra el arrebatamiento? Vamos a huir de los juicios, vamos a escapar. Muchos nos dicen la teoría de los escapistas. No, pero es que la Biblia lo dice. No porque queremos irnos, no, sino porque Dios prometió. Y fiel es el que prometió. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escapa por tu vida. ¿Y qué más dice? No mires atrás. Este es el tiempo, mi hermano, mi hermana, de no mirar atrás. Ni pares en toda esta llanura. Vuelvo a repetir, hay 5 veces que se repite la palabra escapa. Y aquí vamos otra vez.
Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida y no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte de Sión, a la nueva Jerusalén, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. He aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar. Ahora ya, ¿no es ella pequeña? ¿Y salvaré mi vida? Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Asimismo, mis hermanos, como la destrucción de la ciudad de Sodoma y de Gomorra fue sorpresivamente, así también será el arrebatamiento. Dios avisó a través de los ángeles a Lot que venía una destrucción, como Dios está avisando al mundo a través de la iglesia que viene destrucción repentina. Amén. Puesto que el arrebatamiento será de repente, como lo fue la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, sin previo aviso, como ladrón en la noche. Una de las instrucciones claras que dejó nuestro Señor Jesucristo en su palabra fue velar. Y de acuerdo al diccionario bíblico, mis hermanos, la palabra velar significa mantenerse despierto, significa vigilar espiritualmente. Eso significa velar. Esto quiere decir, mis hermanos, que debemos estar orando, velando, gimiendo desde nuestro interior, pidiendo que seamos tenidos por dignos de escapar, como dice aún la palabra en Lucas capítulo 21. Vuelve a repetir la palabra escapar, pero ya en la boca de Jesús. Y dice el versículo 34 del capítulo 21 de Lucas: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un ladrón vendrá sobre vosotros, porque como un lazo, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Como un lazo va a venir la tribulación. Y miren lo que dice el versículo 26, aquí quería llegar. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos ¿de qué? De escapar. Así como Lot y su familia, excepto la mujer que miró para atrás y se convirtió en estatua de sal, Lot y sus hijas escaparon por sus vidas de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Así la iglesia va a escapar, pero no porque quiera, sino porque Dios prometió y se la va a llevar, siempre y cuando esté en obediencia y en santidad. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Así que, mis hermanos, esto quiere decir que debemos estar orando y gimiendo en nuestro interior, pidiendo que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra luego del arrebatamiento de la iglesia, y de esta manera poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. En los tiempos de Abraham y Lot, los ángeles de Dios dijeron a Lot: escapa por tu vida, en el versículo 17 de Génesis capítulo 19. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Las cosas que vendrán a la tierra, amado hermano, luego del arrebatamiento de la iglesia, serán tribulación y gran tribulación. Es decir, los juicios de Dios
para el mundo entero. Y de estos juicios, mis hermanos, como dice Lucas 21:35, que van a venir como un lazo, nadie podrá escapar o ponerse a salvo de ellos. ¿Ok? La palabra escapar, que en Génesis 19 encontramos 5 veces. Esta palabra escapar proviene de una palabra griega llamada ekpheugo. La voy a deletrear. E-K-F-E-U-G-O. Ekpheugo. ¿Qué significa huir de los juicios de Dios? Y estos juicios se van a llevar a cabo durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Son 21 juicios descritos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, sin contar otros 7 juicios o truenos que lo llama el apóstol Juan, que Jesucristo le dijo al apóstol Juan: no escribas acerca de ellos. Total van a ser 28 juicios en sellos, trompetas y copas de la ira, que van a ser derramados sobre los moradores de la tierra en los días de la tribulación. Estos juicios se van a intensificar en el periodo de la gran tribulación, después de que ocurra la abominación desoladora. Y puesto que Jesús advierte, mis hermanos, que seamos hallados dignos de escapar de los juicios de aquel día, se refiere también a la gran tribulación que caerá como un lazo sobre la faz de la tierra y nadie podrá escapar de ella. Así pues, estos juicios vendrán como lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra, sobre todos los moradores de la tierra que se quedaron luego del arrebatamiento de la iglesia, y nadie, como dijimos, podrá escapar de estos terribles juicios de la ira de Dios. Lucas 21:34, apúntelo, ya lo leímos hasta el 36. ¿Ok? Debemos, por tanto, mis hermanos, velar y orar en ayuno y en oración en todo tiempo, y sobre todo en santidad, porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Esto lo enseña Hebreos capítulo 12 y 14. Porque si no estamos en santidad, aquel día nos va a sorprender como ladrón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Ahí lo confirma Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 también lo confirma. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Y Apocalipsis 16:15. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Apocalipsis 16:15 también lo confirma. Dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Lucas capítulo 17, quiero que me acompañen por favor, versículo 28. Lucas 17, 28. Lucas 17, versículo 28. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Dice: asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Destrucción repentina. Lo mismo que habla Génesis 19, 14 al 25. Nos habla de una destrucción repentina que vino sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos,
y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, Génesis 19:26. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Gloria a Dios. Amén. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 nos sigue hablando de la misma situación, de que Dios libra a los justos de los juicios, para que no quede la menor duda. Dios sabe de librar a los justos de tentación, de prueba, de tribulación. Amén. Segunda de Pedro 2:6 dice: y si condenó para destrucción, lo mismo que dice destrucción repentina, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ahora, ¿qué significa Sodoma y Gomorra? ¿Recuerdan? Sin ley, sin límites, subversión, violencia. Eso significa Sodoma y Gomorra. Sin límites significa Sodoma. Y Gomorra significa subversión, desenfreno, sin ley. Eso significan estas ciudades. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así que la mujer que se pasó de hormonas y ahorita se le metieron hormonas masculinas, arrepiéntase. O el hombre que le faltan hormonas masculinas y ahora está con hormonas femeninas, arrepiéntase, porque viene destrucción repentina sobre ellos, si no se arrepienten. Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia retienen la justicia de Dios. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y si libró al justo Lot, mira lo que dice aquí, y libró al justo Lot. ¿Qué hizo Dios? Libró al justo Lot, que representa a la iglesia, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Así como estamos muchos de nosotros, estamos abrumados por la nefanda conducta de los malvados, de los impíos, de los que aman el premio de la maldad. Y no solamente los que practican esas aberraciones sexuales, sino también los que se complacen y defienden estas causas. Porque este justo que moraba entre ellos, así como tú y yo moramos en esta sociedad maligna y perversa, llena cada día de más degradación, de más desenfreno, de más degradación. Jesús dijo que como los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Como los días de Lot, así también serán los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Hizo un paralelismo comparando la sociedad antigua con la sociedad de los últimos tiempos antes de su venida. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaban casándose, vendiendo, comprando, dándose en casamiento, bebiendo, diciendo comamos y vivamos que mañana moriremos. Y no entendieron hasta que vino el día del juicio, el diluvio, y se los llevó a todos. Así también será repentinamente la venida del Hijo del Hombre. Destrucción repentina. Amén. Versículo 8 dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo. Y ahora más, porque ahora tenemos internet, tenemos televisión, tenemos noticias, estamos viendo y estamos oyendo cómo la sociedad se está desenfrenando, está cayendo en degradación sexual, inmoralidad sexual.
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9 dice, sabe el Señor librar de tentación. La palabra tentación o prueba es la misma palabra peratzen, diacrerein. Sabe librar de tribulación, de prueba, de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Y aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, tanto que se burlan de Dios en sus desfiles degenerados, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hermanos, Dios promete al justo librarlo. Amén. Dios promete a la iglesia, es una promesa, mis hermanos. Que quieran muchos cristianos de falsas doctrinas pasar a la tribulación, allá ellos. Pero una cosa es lo que Dios quiere que creamos, que Dios promete guardar de tentación, librar de juicio a los santos, a los justos. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba. La misma palabra, tentación, tribulación, angustia, dolor, aflicción, prueba. Yo también te guardaré de la hora de prueba, la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero, no sobre la iglesia. Amén. ¿Para qué? Para probar a A quienes, los moradores de la tierra. no a la iglesia. Los que van a ser probados van a ser los moradores de la tierra, no la iglesia. Por favor, entiendan que esto quede claro, porque están en estos tiempos finales predicando herejías destructoras, y muchos quieren quedarse a vivir esos días de juicio, de tinieblas y no de luz, días de turbación, como dice Amós capítulo 5, 18. ¿Para qué queréis aquel día? Días de tinieblas y no de luz. ¿Para qué quieren entrar a ese día? Y si quieren, Dios le dice, no, pues tranquilo, yo lo dejo, yo no tengo problema. Yo me voy con los justos. Yo me llevo, así sea esa pequeña manada, pero me la llevo. Amén. Si usted quiere creer eso, créalo, quédese. Pero yo me llevo los míos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Proverbios capítulo 11, versículo 8 dice, el justo es librado de la tribulación. ¿Más claro? No se puede. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. Ya me acordé cómo se llama la página. Ojalá me escuchen, el arrebatamiento, Cristo viene. No escuchen esa basura, mis hermanos. Eso no es sana doctrina. Ellos afirman que la iglesia va a pasar los juicios, va a estar en la tribulación. Mentiroso el diablo. Amén. El diablo, mis hermanos, no podrá impedir el arrebatamiento, pero sí podrá hacer que muchos se queden estando en pecado o creyendo falsas doctrinas. Hermano, lo que viene para el mundo es algo nefasto, es algo impresionante, es algo que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, que yo no tengo enemigos, hasta donde yo sé, pero no se lo deseo a nadie, porque lo que viene son días difíciles, son tiempos peligrosos. Proverbios 11:8 dice, el justo, así como Lot, es librado de la prueba, de la tribulación, de la tentación, mas el impío, el que conociendo la verdad se desvía de ella, el que conociendo la verdad adrede peca, el impío entrará en lugar suyo.
Esta gente que tuerce la doctrina son impíos y van a entrar en lugar del justo. Isaías capítulo 57 del 1 al 2. Isaías capítulo 57 del 1 al 2. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Otra traducción dice, antes de la tribulación es quitado el justo. Pero esta traducción Reina Valera 1960 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Clarísimo. Y miremos qué dice la traducción K2, la traducción hebrea de la Biblia hebrea. Dice, el hombre justo perece y nadie lo lleva al corazón. Hombres rectos son arrebatados. Aquí lo dice claramente en la traducción hebrea. Dice, hombres rectos son arrebatados. Harpazo. Y nadie considera que la persona justa ha sido removida de la senda de la justicia. Sí, los que viven rectamente tendrán shalom mientras descansan en sus lechos. Eso dice la traducción de la Biblia hebrea Kadosh. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 al 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis, en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, algún tiempo nosotros, tú y yo, anduvimos por lo general en la iglesia tradicional. Pero de esa mentira que nos había engañado el diablo por tradición, nos convertimos de los ídolos al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para servirle a Él, pero con un propósito, hermanos. Por algo Dios nos salvó, por algo Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios derramó hasta la última gota de su sangre para librarnos de la ira venidera, del infierno o de la tribulación, de ambos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos. Aquí está el propósito. El arrebatamiento, mis hermanos, es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Es una promesa y es una esperanza bienaventurada. Y los que esperamos y creemos en sus promesas somos bienaventurados, porque vamos a entrar en ese gozo, en esa paz que habla Isaías 57:2. Entraremos en la paz, descansaremos en los lechos, todos los que andan delante de Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 10 de Primera de Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y subraye esto, por favor, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. Amén. El mismo apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10 dice, porque no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14 del 1 al 3. Esa es la morada donde Dios promete llevar a su pueblo, a los fieles, a la iglesia, antes de que vengan los juicios. Por eso la iglesia no pasará, ni entrará, ni estará en la tribulación. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues no
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que dice el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por Cristo, quien nos libra de la ira venidera. Hebreos capítulo 9, versículo 27-28. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan a Jesús? Amén. Amén. Nosotros esperamos el arrebatamiento. Los judíos esperan la segunda venida. Amén. Porque ellos no han recibido al Mesías todavía. Cuando aparezca el anticristo, ellos van a decir: este es el Cristo, el Mesías. El Mesías que tanto hemos esperado. Tremendo, ¿no? Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta misma palabra, ser tenidos por dignos, es la misma palabra de Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Cuando dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al cielo solamente entran los santos, los dignos. Al cielo no se entra como entrar a un mall o a un supermercado. Al cielo entran los hijos de Dios, Amén. los verdaderamente arrepentidos, los que han emblanquecido sus ropas y sus vestiduras en la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Sin santidad, dice la Escritura en Hebreos 12:14, nadie Señor. verá al Señor. Aleluya. Hay que velar, mis hermanos, en todo tiempo pidiéndole a Dios, orándole a Dios, que seamos tenidos por dignos, por su misericordia. Señor, tenme por digno de escapar de las cosas que sobrevendrán a este mundo y de estar en pie delante de ti. La palabra velar, mis hermanos, es la clave para poder escapar, efeugo, de los juicios de Dios que vendrán a la tierra en los tiempos de la tribulación. Amén. Y recordemos que la tribulación es para los moradores de la tierra, no para la iglesia. Estas cosas vendrán antes del arrebatamiento de la iglesia. Y estas instrucciones que Jesús ha dejado claro en Mateo capítulo 24 y en Lucas 21 y en Marcos 13 son para la iglesia, no son para el mundo, porque el mundo no entiende de esto. Son para todos aquellos que creemos las promesas. Todos los que creemos en el poder de su palabra y en su misericordia, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Para aquel día, cuando suceda el arrebatamiento, los momentos previos a este, no todos van a estar velando ni orando. No todos van a estar preparándose para este magno evento. La palabra velar concuerda con los siguientes pasajes bíblicos, ya para ir terminando. Lucas 21, 36, apúntenla. Velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de poder escapar de las cosas que vendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 12, 37, 38 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. En esperar velando, el momento del arrebatamiento será recompensado con la gran cena del Cordero allá en las bodas del Cordero. Dios promete allá arriba en el cielo, en la Nueva Jerusalén, una cena para la iglesia. La iglesia que vela y espera la promesa gloriosa, tendremos el privilegio de ser servidos en la mesa por el mismo
Señor Jesucristo. Mateo 24, 42 al 48 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados. No dice que nos preparemos, sino estemos preparados. Estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, la iglesia, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13:35 al 37 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo venga el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. El arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, hoy día podemos decir ya que es inminente. El arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, ocurrirá repentinamente, como ladrón en la noche, sin previo aviso. Será sorpresivo, y puesto que no tiene ni fecha, ni día, ni hora, como Jesús lo describe en Mateo capítulo 24, 36, cuando dice que del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de mi Padre, sino solo mi Padre. Por tanto debemos, mis hermanos, velar y tener en cuenta que en este pasaje Jesús lo dijo como humano, pero hay que tener en cuenta que en Mateo 28 Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús en estos momentos ya sabe acerca de su venida. Él ya sabe el día, la hora y la fecha en la cual va a recoger a su amada iglesia, a la iglesia fiel. La iglesia fiel es la que va a ser arrebatada. Apocalipsis 22, 7. Apunta esta cita. Apocalipsis 22, versículo 7. Bendito es el nombre de Jesucristo. La gloria sea para nuestro Dios desde ahora y para siempre. Amén. He aquí, vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El versículo 12 de Apocalipsis 22 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Cuando dice he aquí vengo pronto, es porque Él ya sabe. He aquí vengo pronto. Verso 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente: vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Jesús ya sabe, mis hermanos. Si Jesús hubiera dado fecha y hora del día del arrebatamiento, la gente del mundo y aún la iglesia, más que todo la iglesia, pecarían con cronómetro en mano. Y faltando unos minutos para el arrebatamiento de la iglesia, la gente hincaría sus pies a arrepentirse. Pero esto no va a ser así, porque nadie sabe del día ni la hora. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 4 al 6 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Pedro capítulo 4, 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 4, 7. Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Marcos 13, 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 14, 38 dice: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Santiago capítulo 5, 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto lo dijo el hermano de Jesús, el hermano medio, Santiago. También tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El tiempo de poner en práctica cada una de las palabras descritas en esos pasajes bíblicos es importante, mis hermanos. Es ese tiempo ya de poner en práctica esta palabra importante: velar y orar, ya que el Señor nos puede sorprender en cualquier momento. Por eso la Biblia nos está alentando para que permanezcamos despiertos, velando y orando, siguiendo sus instrucciones por medio de su bendita palabra. Es importante conocer que Dios nos quiere en mutua comunión con Él. Él nos quiere en mutua comunión con su Santo Espíritu, para que podamos estar despiertos y velando en súplica y clamor. De esta manera estaremos listos, mis hermanos, para irnos a casa, porque Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Juan 14, del 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Es tiempo, mis hermanos, además también examinar a diario nuestros corazones, examinar incluso el aceite de nuestra vasija, que es el corazón, para que no escasee, mis hermanos, y que nuestra lámpara, que es el testimonio, permanezca siempre encendida. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La venida del Señor Jesús, mis hermanos, la venida de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está tan cerca, mis hermanos, que en honor a la verdad no es tiempo de perder más tiempo. Es el tiempo de consagrarnos. Hemos visto las señales. Hemos visto la apostasía, los terremotos, las pestes, el terrorismo, la maldad, las señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Hemos visto, mis hermanos, cómo el tiempo está transcurriendo aceleradamente. Hemos visto el cambio climático en todo el mundo: inundaciones, sequías, hambrunas. Y ahora, mis hermanos, aunque mucho tiempo atrás vienen hablando de esta paz y de esta seguridad, ya esto se ha concretado en Israel. Israel ha firmado un acuerdo de paz con sus vecinos, con los árabes, con los musulmanes, con los enemigos de Dios. Se ha, mis hermanos, dejado en la mesa, prácticamente se ha dejado en la mesa, a merced del anticristo, la plataforma lista para su gobierno. Así que, mis hermanos, estemos pendientes, velando y orando, no durmiendo como los demás, sino velando, porque Cristo vendrá en el día que no penséis. Dios les bendiga. Amén. Vamos a darle palmas de alabanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. He predicado tu palabra, Señor, y yo te pido que por esta palabra, Señor, tú convenzas al mundo de justicia, de juicio y de pecado, Señor, porque fiel es el que prometió. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el que retrocediere no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, por favor, tennos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra y de estar en pie, en santidad,
delante de ti, Señor. Límpianos con tu sangre de toda maldad, de todo pecado. Perdónanos si hemos sido tibios espirituales, si nos hemos dejado enfriar, Señor. Aviva ese fuego en nuestro corazón. Haznos volver al primer amor, Señor. Porque si no, dice tu palabra, si no te has arrepentido, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Aviva esa llama, ese fuego, ese primer amor en nuestros corazones. Ayúdanos a hacer las primeras obras, Señor, porque no queremos que aquel día nos sorprenda como ladrón. No queremos que aquel día nos sorprenda desnudos y no vestidos. Límpianos con tu preciosa sangre. Llénanos con tu Santo Espíritu y ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, allá en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor.